Cada nación del mundo tiene un idioma que es el más importante después del nativo. Veamos cuál es el idioma secundario de cada país. De Estados Unidos, su idioma secundario más importante es el español, hablado por unas 58 millones de personas. En Argentina, después del español, los más hablados en su territorio son el guaraní y el quechua. De Alemania, después de su idioma nativo del alemán, se cree que el más hablado es el turco. En el país del Japón, el idioma secundario más allá de su nativo es la lengua coreana. Se cree que el idioma secundario en el país de Venezuela tras el español es el indígena del wayuu. En Rusia, tras su lengua nativa, las más habladas en el lugar son el inglés, así como el tártaro. De Australia se cree que es el chino su segundo idioma más hablado en el país después del inglés. En México se cree que sus idiomas secundarios más hablados son el náhuatl, el maya yucateco y el inglés. Según los estudios en el Reino Unido, tras la lengua inglesa, los más hablados son el polaco y el punjabi. En Francia, después de su idioma nativo francés, el que más se habla a lo largo del país es el árabe. En la República Dominicana, tras el español, los idiomas más hablados son el inglés y el francés criollo haitiano. De la nación de Italia, su lenguaje secundario es el rumano, el más hablado tras el nativo italiano. De España se cree que los idiomas secundarios con más hablantes son el catalán y el gallego. Del país de Perú, después del español, su lengua más hablada en el sitio es la quechua. En los Emiratos Árabes Unidos, su idioma más importante después del árabe es el inglés. En el país de Canadá, la segunda lengua más hablada en la nación tras el inglés es el francés. Según los estudios, el segundo idioma más hablado en el país de Honduras a día de hoy es el garífuna. De la nación de Israel, tras el nativo hebreo, la lengua más hablada en el lugar es el árabe. En Suiza, después del alemán, los más usados en la nación son el idioma francés y el italiano. Se considera como el segundo idioma más destacado de Colombia al indígena llamado wayuu. Se cree que el idioma considerado secundario en el país de la India es la lengua inglesa. En Turquía, su segundo lenguaje más hablado es el kurdo, siendo su nativo el turco. Se calcula que el idioma secundario actual de la nación de Nicaragua es el lenguaje miskito. En Irlanda, tras el inglés, que es el más hablado, su segunda lengua más importante es el irlandés, también llamado gaélico. De China, después del idioma chino mandarín, el más importante en el sitio es el chino cantonés. De Chile, tras el castellano, la considerada lengua secundaria es la indígena conocida como mapudungun.
En Suecia, después de su idioma nativo, los más hablados por la gente son el finés, así como el árabe. De Nueva Zelanda, aparte de su nativo inglés, la más destacada es la lengua indígena maorí. En Puerto Rico, después del español, su idioma más hablado en el sitio es el inglés. En el país de Argelia, después del árabe, su idioma más hablado entre su población es el francés. En Corea del Sur, su idioma secundario más importante en la actualidad es la lengua inglesa. Según los estudios lingüísticos, en el Uruguay sus idiomas secundarios son el italiano, así como el gallego. En el pequeño país de Andorra, tras el idioma catalán, el más popular en el sitio es el español. En el país de Sudáfrica, el lenguaje más popular tras el inglés es el conocido como Afrikaans. Los idiomas secundarios después del español en Panamá son el criollo de Panamá y el engabere. Los considerados lenguajes secundarios de Marruecos después de su nativo son el francés y el español. De Ucrania, su idioma nativo es el ucraniano, después el más hablado en el sitio es el ruso. En Ecuador, después del español, se cree que la lengua más destacada es la quichua norteña. En la nación de Finlandia es el sueco su segundo idioma más importante después del nativo finés. Del país de Haití, tras el criollo haitiano, los más usados en el lugar son el francés y el español. De Guatemala, sus considerados idiomas secundarios más importantes son las lenguas mayas del quiché y el quechua. Del país de Austria, el idioma que más se habla después del alemán es el turco. De la nación de Guinea Ecuatorial, después del español, su lenguaje más importante es el francés. En Brasil, sin contar el portugués, sus idiomas más destacados son el alemán, el italiano y el español. En el país de Jamaica, después del inglés, que es el más hablado, el secundario es el patois jamaiquino. De la nación de Bélgica, su lengua secundaria más importante es el francés. En El Salvador, sin contar al español, se considera su lengua más destacada al náhuatl. En la nación de Túnez, después del nativo árabe, su lengua más importante es el francés. En Costa Rica se cree que el que más se habla después del castellano es el chino. De Bielorrusia, después de su idioma nacional del bielorruso, el más popular es el ruso. En la nación de Paraguay, su considerado como idioma secundario es el guaraní, de la familia tupí. En Mónaco, tras el francés, que es el más hablado, los secundarios más importantes son el monegasco y el italiano. De Bolivia, tras el español, se consideran como idiomas secundarios el aymara y el quechua. Del país de Camerún se cree que tras el francés, el que más se habla en su territorio es el inglés. Se calcula que en Cuba, sin contar el español, el idioma más hablado en el sitio es el inglés.
En el Nepal, tras el nepalí, que es la lengua nativa, su secundaria sería el Majidhili.